Lucas capítulo 15. Quiero que vayamos a los versos 8 al 10. Usted tiene ahí en su Biblia un título, dice parábola de la moneda perdida, o de las 10 dracmas, que es lo mismo. Verso 8. ¿O qué mujer que tiene cuántas dracmas? Dígale al que está a su lado, 10. ¿Por qué mujer que tiene 10 dracmas si pierde una dracma? Ahora dígale al que está a su lado, una dracma. ¿Tiene cuántas originalmente? 10. ¿Y qué ocurre? Pierde una. ¿O qué mujer que teniendo 10 dracmas y perdiéndose una dracma no enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Qué bueno es el Señor. En el capítulo 15 ya había enseñado esto hace unos meses atrás. Tenemos 3 parábolas. Está la parábola de las 100 ovejas o de la oveja perdida. Usted la encuentra en los primeros versículos. Después viene la parábola de las 10 dracmas o de la moneda perdida. Y después está la parábola del hijo pródigo. Ahí estuvimos detenidos hace unos meses atrás en la parábola del hijo pródigo. En esta ocasión quiero hablar acerca de la moneda perdida o las 10 dracmas e intentar relacionarlas con el libro de Santiago, y si nos queda tiempo, entonces con el final de los tiempos. Es algo complejo esto, pero es una necesidad que hoy debemos tener en nuestra vida, así que tendremos que caminar rápido. Lo primero que quiero mostrarles es que en este capítulo 15, quien está hablando acerca de las parábolas, ¿quién es? ¿Quién es? Dígale al que está a su lado, es Jesús. Es Jesús el que nos habla. La primera cosa que tenemos que tener en nuestros corazones es que si Jesús no nos habla y el medio es su palabra y la voz y la persona del Espíritu Santo a nosotros, entonces si no es Dios y el reino de los cielos, alguien más deberá estar hablando a su vida. ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo o no? El mundo en el cual estamos inmersos, ya sabemos que está el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. El mundo del Padre Celestial y todos sus recursos, la eternidad y Dios mismo, la Trinidad, y el mundo del diablo, del infierno y de sus demonios y etcétera, que también tienen una eternidad. El mundo de las obras del Espíritu, libro de Romanos y de Gálatas, pero también en el mundo de la luz o del Padre, pero también en la vida del hombre carnal, del diablo y de todos sus secuaces, la vida de las obras de la carne, las cuales solamente traen muerte. El reino de los cielos que nos quiere llevar a vida y vida en abundancia, y el reino de las tinieblas que quiere destruirte, robarte y matarte. Así que tú tendrás que tomar una decisión: ¿a quién quieres escuchar? ¿Al reino de los cielos o al reino de las tinieblas? No todo lo que dicen los televisores es cierto. ¿Aló? Pero todo lo que dice la palabra de Dios es verdadero. Y todo lo que Jesús quiere hablarte a tu corazón es fiel y verdadero, porque su nombre en el libro de Apocalipsis dice que es fiel y verdadero. Entonces, ¿por qué no escuchamos la voz de Jesús? Por la dureza de nuestros corazones. ¿Aló? Porque tenemos lento el tímpano, el martillo, y el otro huesito, ¿cuál es? El yunque, que son los huesitos más pequeñitos.
porque no queremos escuchar la voz de Dios. Ahora, esto que tiene que ver con la parábola de la moneda perdida, en que es la voz de Jesús la que nos quiere enseñar a través de estas figuras, de estas parábolas, de estas vidas cotidianas, de ejemplos cotidianos para nuestra enseñanza. En los primeros versículos está la parábola de la oveja perdida. ¿Cuántas ovejas tenía en el aprisco el pastor? ¿Cuántas? Dígale al que está a su lado, 100. ¿Cuántas perdió? Entonces esa una, ¿qué porcentaje es? Esas 100 estaban en el aprisco, pero una de ellas se perdió. ¿Quién es el pastor de pastores? Entonces la parábola, ¿de quién está hablando allí? Del gran pastor Jesús, que da su vida por las ovejas. Él es el buen pastor que entra por la puerta y las ovejas le siguen, escuchan su voz y entran por la puerta. Y todo aquel que no es el buen pastor, el que no es un pastor real, entonces se trepa y no entra por la puerta. Aquel es salteador, ladrón. En otras palabras, ese otro le está hablando de una manera distinta a la voz del pastor. ¿Cómo identificará usted que no es la voz de Dios? Pues porque no está por la puerta, se está trepando. Si usted ve en la casa del vecino que hay alguien que se está metiendo por la ventana o por el techo, usted le saluda: hola, vecino. Usted dice: algo pasa aquí. Si usted ve que alguien está entrando con un montón de maletas llenas de dinero, perdón, ese no es el ejercicio, usted dice: algo está pasando aquí. Aló. Entonces las cosas, como debemos escuchar la voz de Dios, son muy, muy importantes, porque hablan de tu eternidad. Esto es solo para entendidos. Pero si usted no escucha la voz del pastor, su vida está en riesgo, porque su vida se quedará similar a la oveja perdida, o a la moneda perdida, o al hijo pródigo. Solo hay una manera de poder encontrar la oveja. Solo hay una manera de encontrar la moneda perdida. Y solo hay una manera de regresar al Padre. Y Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Usted no ha venido a escuchar un hombre, usted ha venido para tomar conciencia en su espíritu de que necesitas a Jesús. Y que en esa necesidad de tu vida, la voz del Espíritu Santo, su guía, y Dios Espíritu Santo, que está con nosotros en la tierra, está para dirigirte y llevarte al buen puerto y a toda verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver. En la parábola de la moneda perdida, ya no es un pastor, ahora es una mujer. Cambia de género masculino al género femenino y es una mujer. La mujer es tipo en la Biblia de naciones, de la iglesia, del género femenino. Entonces, esta mujer está representando una vida, está representando una nación, está representando su propia experiencia. Usted ve en el libro de Apocalipsis que el dragón está persiguiendo ¿a quién? A una mujer que representa a la nación de Israel. ¿Recuerda eso? Entonces, aquí esta mujer tiene una representación que también tiene que ver con la iglesia. ¿Aló? Entonces esta mujer, en otras palabras diríamos: ok, iglesia,
que teniendo 10 dracmas pierde una. Aló. Entonces aquí la cosa empieza a cambiar. Y si usted sigue la siguiente parábola, usted va a encontrar a un padre que tiene 2 hijos, uno mayor y uno menor. El menor le pide la parte, usted ya sabe la historia. Se va al mundo, se va al lodo, se va al cieno o al barro, se va a la vida de los marranos. Y allí levanta su mirada y dice: güey, ¿yo qué estoy haciendo? Dice la escritura que llegó un momento y entró en sí. Todos tendremos un momento de apertura de nuestra lucidez para decidir por Jesús. La Biblia enseña que todos tendrán una oportunidad de conocer al Maestro. Y hoy es una de ellas, porque el día de salvación es hoy. Entonces este hombre joven, bello, hermoso, de chaqueta verde, no azul, se voló y se fue del lado de su padre. ¿Y qué hizo el padre? ¿Se fue detrás de él? ¿Por qué no? Si el pastor se fue por la oveja y la mujer se fue a buscar la moneda, ¿por qué el padre no se va por el hijo? Que es más importante que un animal y que una cosa. Porque el hombre tiene libre albedrío. Y así como salió por la puerta, así mismo tiene que regresar. ¿Por qué? ¿Por obligación? No, por amor al Padre. Esto le debió haber reventado el cerebro. Pero usted y yo, un día entramos en sí, levantamos nuestros ojos y dijimos: ¿yo qué estoy haciendo? Mi vida va equivocada, mi vida va mal, yo necesito a Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? Yo soy el primero en decirlo. Sin Jesús no tienes un lugar seguro donde ir. Esas son las 3 parábolas. Entonces dejaría entrever que está hablando de Jesús, del Espíritu Santo y del Padre en 3 parábolas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me centro en la parábola de las 10 monedas. Santiago, en el libro de Santiago, esta epístola está hablando acerca de la vida y del carácter del cristiano. Esa es la estructura de la carta de Santiago, donde se habla de la sabiduría, de la paciencia de Dios y de mostrar una fe activa. Usted encuentra eso allá en el verso 19 al 26 del capítulo 1. Y es aquí donde empiezo a unir las 2 cosas que he estado meditando en estos días. Si Santiago nos habla acerca de que yo debo mostrar una fe activa, viva, donde el autor de Santiago nos anima al pueblo de Dios a dar la espalda al mal y a obedecer la ley perfecta, que tiene que ver con el ayudar, con las obras de la fe, entonces cabe perfectamente en el libro de Lucas capítulo 15. Porque en otras palabras nos estaría diciendo el médico Lucas que la mujer, que es la iglesia, que tiene 10 dracmas o 10 monedas de plata, tiene la necesidad de mostrar una fe viva, activa. Porque mire que esa mujer tiene 10 dracmas. Le pregunto, ¿cuántas vírgenes estaban invitadas a las bodas? Otra vez 10. ¿Y cuántas estaban preparadas? Eso quiere decir que ¿cuánto porcentaje es? Entonces el porcentaje de alistamiento y de estar preparados de las vírgenes o de la mujer o de la iglesia es de ¿cuánto por ciento? No sé si me hice entender.
Pero estos tiempos no son para estar en aguas mansas. De las aguas mansas, líbrame, Señor. Este es el tiempo de estar buscando al Señor de corazón, como mencionaba Eleazar y menciona el pastor Orlando y todo nuestro equipo pastoral aquí desde la cabeza, que es tiempo de buscar a Dios, iglesia. ¿Oíres de rumores de guerras? ¿Los está escuchando? Ahora hay una flota de cruceros que se pusieron de moda en Venezuela. ¿Cuándo acá? En mis 25 años de izquierda y de derecha, bueno, yo soy más de derecha que de izquierda, tengo 50, toda mi vida nunca había visto esto, menos en nuestro Caribe. Llegué a Guatemala en días pasados, que ustedes supieron del viaje de la misión. Nos bajamos, fuimos al restaurante y nos recibieron con 5.1 de terremoto. Pero para ellos es normal. Pero ellos decían, llevamos un mes donde no para de temblar. Entonces las señales que nos está enviando la palabra de proféticamente hace años es que estas cosas iban a ocurrir. Y cuando vean estas señales y cuando vean estas cosas, erguíos, porque vuestra redención, porque vuestra redención se acerca. La mujer empezó a buscar la dracma que estaba perdida. Usted tiene que empezar a buscar lo que se le está perdiendo en la misma iglesia, en su misma vida espiritual. ¿De cuándo acá perdimos el norte? ¿O hemos estado perdiendo gradualmente el norte? Aló. Porque son 10 dracmas. Porque son 10 dracmas y se perdió una. Usted diría, no, porque es solamente una, me quedaron 9. Pero cuando usted examina el valor de la dracma en la historia, la dracma era el valor de un salario diario. ¿Cuánto es el valor diario suyo, el pastor Osiris? No me lo vaya a decir, ya lo vi. ¿Cuánto es el valor suyo, querido Cristian? Diario. Y que a usted se le pierda, usted tiene 10 salarios de eso y usted se le pierde uno, ¿usted lo deja así? ¿Usted lo deja así, pastora? Usted tiene que reventarlo, usted tiene que irlo a buscar, porque es que 100,000, 80,000 no nos lo regalan en un millo. Usted tiene que ir a buscarlo. Las vírgenes se dieron cuenta muy tarde, que se les había acabado el aceite, y esa no era la hora de ir a buscar aceite. Ya el tiempo había pasado, el novio venía, el novio llegó, la puerta se cerró y hubo la fiesta y ellas quedaron por fuera. El 50% de probabilidades es altísimo para una iglesia que está durmiendo y pierde su dracma en el camino. Usted y yo tenemos que despertar a la vida cristiana real. Usted no puede depender de un pastor. Usted debe depender del pastor de pastores. Usted no puede pretender venir un dominical a la casa del Señor solo. Usted tiene que traerse así de las mechas a su casa, porque su casa que no ha conocido al Señor va rumbo a la eternidad en el infierno y se puede perder por la eternidad. La vida cristiana es una realidad. Nuestra fe no es una fe ciega. Aún la misma ciencia habla de la fe. La misma ciencia da soporte al valor de nuestra fe. Entonces esta mujer tiene 10 dracmas y pierde una.
¿Qué porcentaje es? El 10%. Qué curioso es esto. Y voy a hacer otro par de preguntas. Pastor Dávila tiene 2 hijas. ¿Estamos de acuerdo? Con la pastora Mario Kenia. ¿Para quién trabajó usted todos estos años? Para sacar adelante esas hijas. Hoy ya son grandes, mayores de edad, profesionales, casada una, otra va en camino, creciendo. Pero todo aquello para lo cual el pastor Daniel trabajó y lo que todo papá aquí presente hemos trabajado, ¿para quién es? ¿Para el vecino? Entonces usted trabaja y trabaja y trabaja, porque esa es la norma, ¿no? Trabajar, trabajar, trabajar. A mañana, tarde y noche. ¿Para qué? Para dejarle a los hijos una provisión. Es tan fuerte el sentido de las finanzas en la Biblia que dice que el abuelo debe dejar prole. ¿Para quiénes? Para los nietos. Entonces nos metemos en un gran problema, porque no solamente hay que hacer un acervo para los hijos, sino también un acervo para los nietos. ¿Usted ya lo tiene? Entonces, ¿a dónde quiere llegar, pastor Daniel? Es muy sencillo. El reino de los cielos está interesado en que usted sea bendecido en todas sus áreas, así como prospera su alma. No le estoy hablando ahora del evangelio de la prosperidad. No me malentienda. Le estoy hablando de principios espirituales para su vida que se llaman la ofrenda y el diezmo. Porque si usted revisa aquí, esa mujer que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con nosotros, está metida en un problema ¿de qué tipo? Financiero. Y yo me puse a pensar, ¿por qué Jesús empieza a hablarnos de las 100 ovejas, se pierde una, tiene que ver con la salvación? ¿Estamos de acuerdo? Somos salmos, nos convertimos en ovejas, pero después empieza a hablar de finanzas. ¿Por qué no habló enseguida del hijo pródigo? ¿Por qué tenía que hablar de las finanzas, de las dracmas, y no del hijo pródigo? O al revés. Porque estos son ejemplos sencillos para nosotros que podemos entender. Usted no va a trabajar toda su vida para dejar a sus hijos en la ruina, sino usted trabaja y se esfuerza para que ellos tengan algo más que lo que usted pudo tener. ¿O no es así? Y entonces el Salomón dijo, ¿y yo para quién trabajo? Pero el que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿por qué está metida esta pérdida de una dracma? Porque esta dracma tiene una profundidad para nosotros. Los tipos de monedas que existían en la antigüedad estaban en el Antiguo Testamento, el siclo y también el darico. No vamos a hablar de eso, no nos queda tiempo. Sin embargo, las monedas del Nuevo Testamento, usted recordará el denario, las dracmas, el lepton, que no es muy conocido, pero usted encuentra que también un hombre entregó a Jesús por unas monedas ¿de qué? En otras palabras, dracmas. Pero usted también encuentra que una mujer fue al templo y presentó todo cuanto tenía. ¿Qué era ella? ¿Qué dice la Biblia? Que ella presentó ¿qué cosas? ¿Una qué?
una blanca o una moneda de cobre, que era la moneda más pequeñita. Generalmente la tenían los pobres. Pero aquí no está hablando de que la iglesia tiene blancas o que se perdieron blancas, sino que se perdieron ¿qué cosa? Entonces las dracmas son las monedas de plata que se le pagaban a un siervo, que se le pagaban a un hombre que estaba dedicado al cuidado de su ¿cómo se dice? De su patrón, porque él era un mayordomo de aquella hacienda, de aquel lugar. Entonces, estamos hablando de una moneda totalmente diferente, costosa y especial. Entonces, ¿qué se está perdiendo dentro de la iglesia? ¿Qué se nos está perdiendo a nosotros? Cosas muy valiosas. Que es donde cada uno de nosotros tenemos responsabilidades a nuestro cargo. En mi casa yo tengo varios cargos. Mi esposa me los ha colgado uno tras de otro sin misericordia en mi cuello. De esposo, de padre, de jardinero, de fumigador, de barrendero. Ahora la visto. Tengo una serie de cartones, ya me voy a posgraduar. Pero de dracmas, todo en especie. Bueno, esto es solo para adultos. Pero con esto, ¿qué quiero mostrarle? Que con todas estas responsabilidades yo tengo que producir un resultado para que cuando ella regrese a casa las flores, sus maticas estén bonitas. Entonces yo tengo que hacer un trabajo con o sin supervisión de ella para que cuando llegue en cualquier momento todo esté en orden. Pero ¿sabe qué pasa cuando yo tengo que viajar por todas estas cuestiones? Y regreso a casa, nadie me barre, nadie cuida de nuestras flores, y las flores les da lo que le da al chapulín colorado. Entonces nadie responde por nada, porque el directamente responsable soy yo. Y si yo no voy a estar, yo debo resolver. Porque mientras mi padre trabaja, yo trabajo. Lo que quería decirle el Señor a la iglesia y lo quiere decir a nosotros es que aunque usted no venga todos los días, que debería venir a todos los servicios planeados para usted capacitarlo y poder enviarlo a la obra, usted debería estar haciendo la tarea para la cual el Señor lo salvó. Porque de lo contrario usted está perdiendo una dracma. Usted está perdiendo el valor de lo que Dios ha depositado en su vida. Y también hay otra parábola de los talentos. Y ese amo se fue lejos y después volvió a pedir cuentas. Y a cada uno le pidió cuentas, ¿sí o no? Entonces dígale al que está a su lado, le van a pedir cuentas. Y usted devuélvala, y a ti también. De ahí el afán de esta mujer de encontrar esa dracma. En mi casa las finanzas las administra mi esposa. Eso es un patrón maravilloso. Ellas tienen esa capacidad de Dios. Si no funciona en su casa así, está equivocado.
Y si usted no tiene una bolsa financiera común de familia, sino cada uno tiene su bolsillo aparte, está equivocado. Revise lo que dice la Biblia. Cierro el paréntesis. Entonces esta mujer tenía un gran problema con el marido. ¿O no es así? Porque él le había dejado 10 dracmas para pagar 10 siervos, para pagar 10 siervos que habían estado trabajando fielmente en sus responsabilidades, y ahora uno de ellos no iba a tener su paga. ¿Cómo le sale a usted el fin de semana, hermana Osiris o Cristian o los que tienen sus empresas, a sus empleados de que hoy no les puedo pagar? Y ellos sonrientes le van a decir: ah, bueno, gracias, y van a seguir trabajando. ¿Verdad que no funciona así? Eso es sagrado. Además de que es un principio de la Biblia, que no puedes retener el dinero de tus empleados, que tienes que ser justo. Y allí entonces es el gran problema de que esta dama tiene un gran problema y ella no tiene cómo resolver esa dracma, porque no es económica, es costosa, es el valor de un día de trabajo. ¿Cuánto vale un día de trabajo, hermana Esther? El suyo. Tenemos un gran problema. Muchos están asistiendo a la iglesia con grandes problemas y no quieren resolverlos, teniendo las probabilidades grandes de poderlo resolver. ¿Cómo? Revise la Biblia, libro de Lucas capítulo 15, el verso 8, segunda parte. ¿Cuáles fueron las 3 cosas que ella hizo para encontrar esa pérdida? Primera cosa, dígale al que está a su lado, ¿qué hizo? Ahora yo le pregunto esto: ¿cuántas formas usted hoy tiene para conseguir iluminar un lugar que está oscuro? ¿Solo una? ¿O tiene diferentes alternativas? ¿Tiene diferentes? Puede hacer una fogata, puede una vela, una linterna, muchas alternativas. En aquellos tiempos no tenían tanta diversidad de alternativas, pero sí habían velas y habían lámparas, pero también habían las hogueras, ¿o no? Pero aquí es muy curioso esto. ¿Por qué esta mujer enciende qué cosa? Y no una vela o un fuego. Porque ella había leído el libro de los Salmos, que dice, y aquí hay un gran problema. La lámpara es para alumbrarle ¿qué cosa? ¿Qué parte de su cuerpo? No la cabeza. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues que muchos quieren entender las cosas del reino con la cabeza y no con los pies de la obediencia. Ay, me dolió. Pero es que es una verdad. ¿Usted quiere ir al reino de los cielos? Le pregunto. ¿El resto no? ¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos? Entonces debe obedecer. ¿Cómo? Encendiendo la lámpara. ¿Para cuál área? Para toda su vida, para toda su casa, porque si no, no va a encontrar la dracma perdida. Usted tiene que prender la lámpara, preguntar por la senda antigua y ver dónde se equivocó, dónde dejó aquellas cosas que hacía de pasión, del primer amor, de aquello que lo llevaba encendido en su vida, y no que ahora es un religioso más. Si no encendemos la lámpara,
que es su palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y si no guardamos su palabra, ¿qué acontece con nuestra vida? Si es el manual de nuestra existencia, si es la palabra de poder que nos alimenta, si es que es a través de esa palabra y actuar en obediencia a ella la que nos trae la bendición a nuestra vida. ¿O no es así? Desde el principio el Señor les dio una palabra al hombre, Adán y Eva. Y con esa palabra se sustentaron. Al pueblo de Israel, con sus palabras en el monte Sinaí, les dejó su palabra. En la iglesia primitiva, les dejó su palabra. El modelo y el principio no va a cambiar. Tendremos que iluminar nuestras pisadas con la palabra. Hoy nuestros jóvenes quieren decidir con el corazón. Equivocado, papá. Enseña esto a sus hijos. Usted tiene que enseñarle el principio de la palabra escritural. No fornicarás, no adulterarás. Entonces se va a evitar VIH, se va a evitar enfermedades de transmisión sexual y se va a evitar muerte y maldiciones generacionales además. Yo quisiera que usted preguntara como papá a los médicos de la iglesia o a los que trabajan en el medio de salud, ¿qué tan beneficiosa es una gonorrea? Y usted dirá que es una palabra fuerte. No, lo fuerte no es eso, es los efectos que eso produce. O estarse muriendo en vida con un VIH. Pero si usted como papá no instruyó al niño en su camino, en la lámpara que usted encendió para que él tenga un lugar por donde caminar, entonces Echeverry. La palabra es la que nos da el temor a Dios. Y el temor no es de ese de escondernos como le pasó a Adán. Es el de mantener el amor y el respeto, de honrar y obedecer al Dios que nos da la vida y que pagó un precio por nuestra vida para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué necesitas encender una lámpara? Para que tengas una vida limpia. Porque para el que es limpio, todas las cosas le son limpias. ¿Para qué necesitas encender una lámpara? Para que esos principios te abran el entendimiento. Para que si no tienes sabiduría, entonces le pregunte a Santiago y pídale a Dios, el cual abundantemente se la da, y su fe se vuelva una vida real, viva. Esta mujer necesitaba resolver un problema, y la primera cosa para resolver su gran problema era poner principios en acción, levantar y prender la lámpara. Muchos de nuestros caminos son equivocados porque no tenemos la lámpara encendida. En otras palabras, nuestros principios andando. ¿Tiene problemas de familia? Abra la escritura, encienda la lámpara. ¿Qué me dice aquí acerca de esto? De que si no hay una retribución de aquello que tú estás haciendo, no te preocupes. Todo a su tiempo tiene su recompensa. Si no es aquí, un día el Padre Celestial te va a decir: buen siervo, bueno y fiel, sobre poco fuiste fiel. Pero tú, sé sobrio, sé valiente, esforzado y obediente a la palabra. La segunda cosa que hizo la mujer, ¿cuál fue? ¿Qué tiene que ver la pérdida de una moneda con barrer? Las casas antiguas no tenían mármol como lo tenemos aquí.
o tapetes. Las casas antiguas eran de tierra. Ellos fabricaban con paja unos tapetes y los colocaban en ciertos lugares. Así que las casas necesitaban ser desempolvadas con regularidad. Y para encontrar la moneda en medio de todas estas cosas, entonces necesitaban levantar todos aquellos tapetes y empezar a buscar en realidad una moneda. Pero quiero que imagine eso en su casa. Váyase a su casa, al lugar donde usted está viviendo, quítele el piso bien bonito que tiene y entonces póngale un piso de tierra y empiece a buscar la moneda. Y ahora empieza a buscarla con una escoba. Lo que ella estaba buscando era muy importante, pero ella no se había dado cuenta que su casa estaba ¿de qué manera? ¿Cómo estaba? Sucia. Yo le pregunto, ¿cada cuánto barre usted su casa? Tenemos que estar barriendo. Usted tiene que estar sacando las zorras pequeñas de su vida. Usted tiene que estar desechando esos pensamientos sucios que vienen a su corazón, esas sensaciones que le llegan al alma y al corazón, y aquellos vibratos de la carne que hacen como el pisco, me ganó. Y usted queda como porque es necesario que Él crezca y que tú. Y eso solamente se hace si le permites a la lámpara encenderse y hacer un barrido en tu casa.